Buenas noches, queridos amigos de la Taberna del Pollo y el Metate. Estamos otra vez aquí con una de las cápsulas preferidas de todos ustedes, que es Taberneando con, y esta noche nos toca tabernear con un excelente hermano, conocido ya desde hace muchísimos años, el hermano Ricardo Mendoza Kaplan. Buenas noches, hermano Ricardo. Buenas noches. Tenemos aquí también a los tabernos preferidos de todos ustedes, Andrés Francisco León. Hola, Madrid, ¿cómo estás, mi hermano? Ricardo, buenas noches, Hazael. Bueno, Todos ustedes un fuerte abrazo. bueno. Y nuestro querido hermano, el consentido de todos ustedes, Hazael Sotelo. No, un honor, un honor. Qué gusto saludarles a todos. Buena noche. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto que nos acompañes. Alberto y Andrés, qué gusto volver a saludarlos. Pues muchas semanas han pasado. Desafortunadamente no hemos logrado vernos todos juntos. Nos faltan aquí Omar, que está pues en una situación personal y por eso no pudo llegar con nosotros el día de hoy. Y también le mandamos un abrazo y muy cariñoso a Arturo Nicolai Sevilla, que también ya tiene ratito que no lo vemos por acá. Esperamos verlo pronto en los siguientes programas. Se les extraña. Les mandamos un abrazo hasta donde estén y ojalá en los próximos programas ya podamos estar todos juntos los tabernos. Así que bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática del día de hoy, pero no sin antes, pues aventarnos el disclaimer. Hazael, si me haces favor. Voy a tratar de hacerlo bien porque el experto es Omar, pero Claro. básicamente la aclaración, ¿no? Esto que le ponen el viewer discretion, ¿no? Cualquier comentario que se realice aquí debe recordarse que es a nivel personal. Nuestras opiniones representan los puntos de vista de cada uno de los presentes, ni siquiera representan la posición oficial del grupo que transmite, sino de cada uno de nosotros, mucho menos representan a nuestras logias, grandes logias, capítulos o demás cuerpos a los que podamos pertenecer. Simplemente se trata de una ronda de exposición de puntos personales. Y si se ofenden, pues pierden. Listo. Creo que nadie lo pudo haber hecho mejor. Muy bien, Hazael. Estás a punto de quitarle la chamba a Omar. Muy bien, pues estamos, como les decía yo hace un momento, estamos con el querido hermano Ricardo Mendoza Kaplan, quien es un hermano nacido en Ciudad de México, pero criado y naturalizado en Juchitán, Oaxaca. Ha participado en producciones cinematográficas en diferentes puestos como director y director de asistente de arte, por ejemplo, en Ventanas del Mar, en A Través del Silencio, en Pistolero, en Como Agua para Chocolate. Ha sido coordinador de departamentos de arte en la película A la Mala, en I Break for Gringos, Little Boy, Apocalipto, La Leyenda del Zorro, Hombre en Llamas, Rey de Texas. Ha sido coordinación de producción en La Máscara de Gonzalo Guerrero, asistente de oficina de producción en Días de Gracia, en Club Dread. Ha sido asistente de contabilidad en Refugio, en la película Refugio, After Earth, o sea, después de la Tierra, Sin Nombre, Amor en tiempos de cólera, La vida inmune, en Troya, en Vampiros los Muertos, y ha sido coordinación de construcción para efectos especiales en La Máscara del Zorro. Él es arquitecto de formación, ¿verdad, Ricardo? Así es. Muy bien, En pues Veracruz. platícanos cómo ha sido todo toda esta travesía por el cine nacional e internacional. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo empiezo con la primera película fue Como Agua para Chocolate. Allá en el 91 se filmó y ya entró en exhibición en el 92 y luego pasa el proceso de los Arieles. Ahí nosotros estábamos haciendo un proyecto turístico en la Presa de la Amistad, en Acuña, Coahuila. El gobierno del estado, dentro de su aportación para la película, da cede o presta unos terrenos que están pegados a la Presa de la Amistad, donde se hizo el proyecto turístico. Y bueno, somos contratados principalmente como constructores
por cierto, por un hermano masón, Alfonso Arau, y ahí empieza el trabajo. Incluso invita a hermanos de la logia para una escena al principio del proyecto. De ahí pasan como 3 años más o menos, se hace en Acuña otra vez una película que fue Pistolero Desesperado, y ahí ingreso como comprador local, como alguien que conocía el área y conocía ya algo de cine, y termino siendo asistente más bien director asistente de arte, porque la directora se sale del proyecto, se va a Francia por cuestiones personales, justo empezando el proyecto. De ahí ya soy invitado luego, 3 años después, a La Máscara del Zorro en la Ciudad de México, con la que fue mi jefa en Pistolero, y de ahí sí ya del 2001 en adelante empiezan los proyectos más seguido, hasta acumular a la fecha 35 proyectos. Eh, Pues Ricardo, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Qué fabulosa carrera, la verdad, felicidades, pero muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Se puede decir que tu experiencia en cine no la buscaste tú en sí, fue una cuestión un tanto casual, comenzando con Agua para Chocolate. O sea, tú no tienes una formación de origen como actor y director, pero se fue dando por las circunstancias. Así es, sí, es totalmente circunstancial. Bueno, y siendo la primera película con este plus de que tuvo 10 Arieles, entre ellos uno que nos dieron a mi padre, a un pintor y a un servidor en diseño de producción, y de ahí ya se abren un poco más las puertas al tener ya un premio como el Ariel del 92. Final de cuentas, siendo arquitecto, tienes una formación artística también, aunque no va vinculado con la actuación, pero está el feeling, está el arte ahí. Antes de continuar con alguna cuestión dentro de cineasta, en Agua para Chocolate hay alguna escena masónica por ahí. ¿Nos puedes compartir un poquito y explicar para la gente o los hermanos que no han visto esa parte o que no han visto la película? Yo creo que nos puedes contar un poquito. Sí, Sí, nos harías el favor. sí, prácticamente es la primera escena. La primera escena se hace en un restaurante que por ahí deben conocer, que es el Crosby. Simula Crosby. el salón de pasos perdidos de la logia, en el cual después de terminar la sesión hay un convivio, y alguien le dice al oído al papá de Tita, la protagonista de la película, que una de sus hijas, la morena, no es hija de él, sino de uno de los trabajadores, un negro. Ahí le da un infarto, y entonces la siguiente escena ya es en la casa que construimos pegado al río Bravo. Se ve a Tita de niña, que está asomándose entre el, sa- la, los huecos que hay en la ventana de un dibujo que tiene, espiando a la ceremonia masónica de cuerpo presente del hermano. Y la escena es prácticamente la parte donde se hace la ofrenda con flores, y participamos los integrantes de la logia Liberación 58, de la cual yo era primer vigilante en ese entonces. Nos invita, bueno, un masón que es el director, Alfonso Arau. ¿Ya estaba Magnífico. pensada así, perdón, Andrés, ya estaba pensada esa escena? ¿O fue como que se les ocurrió de repente, aprovechando que había masones en la producción? En el libro está la ceremonia, pero sí hay un poco de adaptación ya dadas las circunstancias. El que conoce al grupo de hermanos y nos hacen la invitación para adecuando un poquito la escena original. Magnífico. Perdón que me mete un poquito
no quiero acaparar mucho el espacio, pero como conozco Acuña, Coahuila, donde vivías en ese momento, donde inicias tu carrera masónica, no masónica, digo, tu carrera profesional dentro de la cinematografía. La siguiente película que participaste fue Desperado, El Pistolero, con Salma Hayek y Antonio Banderas. Ahí mismo, y para que sepa el público, Acuña, Coahuila, pues es norte de Coahuila, es frontera con del río Texas, y es una ciudad, un pueblo un tanto, asemejaría un tanto vaquero hasta cierta circunstancia, ¿no? También por eso a lo mejor la adaptación de la película Desperado ayudó mucho ahí. Hay bares o restaurantes muy emblemáticos como el Crosby's Bar, donde tú nos estabas platicando la escena masónica, y contra esquina está el Coronas Bar. Y en el Coronas Bar hacen la escena de Desperado, donde están en la barra así grande y empiezan a enfrentarse Antonio Banderas con los antagonistas, ¿no? Es emblemática la ciudad en esa parte. ¿Nos puedes compartir un poquito tu experiencia también de Desperado? Sí, en Desperado, no sé, bueno, ya comenté que entré como comprador local y ahí hay un brinco por también cuestiones circunstanciales que la directora de arte sale del proyecto y la diseñadora de producción, que es una peruana, eh, nos ofrece a las tres personas que le estábamos apoyando quien podía hacerse cargo porque ya no daba tiempo de preparar a una persona que conociera el proyecto, y los tres terminamos siendo directores asistentes de arte, dividiéndonos en tres las diferentes escenas del proyecto. Sí, el bar que está justo cruzando la calle del Crosby se llamaba en ese entonces Charles and Charlie. Por cierto, mi hermano gemelo es el que era el administrador, y sale en una escena donde está justo la barra grande y con muchas lucecillas formando una guitarra, y cuando le estrellan la guitarra a Banderas. Ahí hay dos, tres cosas interesantes. El Crosby vuelve a ser parte de las escenas de la película cuando hay una pequeña persecución por un pasillo y terminan rompiendo unos cristales, y la siguiente escena ya es en la casa de Carlos Gallardo, lo que es el interior, pero el exterior es el Crosby. Y bueno, no, yo no salgo en escenas, salgo en los créditos, pero mucha gente cree que yo salgo en la película porque dentro de la procesión de la boda va mi hermano gemelo con mi madre, justo atrás de los novios, y bueno, sí nos parecemos un poco que la gente se confunde con quién es el que sale en la escena. De esa película se hicieron cosas interesantes, hubo mucha cosa para conseguir el callejón donde pudieran hacer el brinco de una azotea a la otra, que supuestamente es el Café con Libros, que es una cuadra después del Hotel de San Antonio, donde se hace esa escena. Y hay algunas escenas que se hicieron en Piedras Negras, Coahuila, y unas en un rancho de los hermanos Lozano, también en la parte de un cementerio que aparece en la película. Magnífico, lugares emblemáticos, hasta inclusive el Crosby's le hace una canción, George Strait, muy famoso cantante de country. Hazel, ¿nos querías decir algo? No, me parecía bien interesante justo esta parte y me preguntaba yo, en esta trayectoria tan inesperada de repente y ahora tan amplia, Ricardo, ¿cómo ha sido tu transición al iniciar en el mundo del cine al Ricardo Mendoza que ahora se presenta en distintos lugares del staff? ¿Qué evolución crees que has tenido en el mundo del cine? ¿Qué ha implicado para ti como persona adentrarte en este campo? Bueno, el tener la formación de arquitecto, no como algunas escuelas donde prácticamente hacen únicamente diseño, sino en otras como la de Jalapa,
donde es más uno un coordinador de construcción, aparte de aprender a diseñar, también implica todo este proceso de coordinar los diferentes grupos que participan en la construcción, que vayan entrando pues en el orden que debe de ser, no sé, un albañil y luego poder entrar un electricista a ranurar muros y entonces regresa el albañil a repellar, cosas de ese tipo, como que son una base fuerte, sólida, para poder pasarse al otro área en construcción de llevar la coordinación de todo un departamento de arte que a final de cuentas, arte es de los departamentos más complejos porque implica diseño, construcción, decoración y utilería. No en todas dependen del coordinador, pero en la mayoría esas áreas están muy, muy interrelacionadas y bueno, eso permite tener un poco más de crecimiento. Esa misma formación, al llevar la parte administrativa, me ayuda a poder estar en contabilidad, por ejemplo, que no es una contabilidad muy, digamos, fiscal. Hay un área fiscal que hace eso, pero más bien es una especie de tenedores de libros, pero ayuda bastante. Por otro lado, ayuda un poco que yo estuve un año de intercambio en Estados Unidos, ahí aprendí el inglés, allá en el 78, y termina siendo también un apoyo que se consolida ya al estar trabajando, porque más o menos el 60% de los proyectos en los que he estado son proyectos norteamericanos, dos de ellos también alemanes, eh, y eso ayuda en el trabajo porque hay que estar traduciendo, hay que estar haciendo los memorándums bilingües por la parte de productores americanos y el staff mexicano, básicamente. Entonces eso pues permite a uno irse relacionando y aporta mucho en la satisfacción de poder ver cada uno de los proyectos una vez que se terminan, ¿no? Pues Supongo que has interesantísimo. conocido, perdón. No, adelante, Hazard, adelante. Supongo que has conocido personajes bien interesantes, Ricardo. ¿Nos podrías mencionar algunos que te hayan marcado particularmente? En, con los artistas realmente tenemos muy poco contacto y menos ahora que, por ejemplo, en contabilidad, antes se tenía el contacto con casi todo el crew al pagarles sus viáticos, por ejemplo, cada semana que se hacía en efectivo. Ahora se hacen a través de depósito y casi todo es digital, después de la pandemia, pues ya no hay mucha interacción. En arte hay muy poca relación con los actores porque eh, nosotros vamos proyectando, construyendo, y una vez que está construyendo se le pasa la batuta al decorador y al ambientador y seguimos construyendo otras cosas, terminan de filmar y entonces entramos a desarmar lo que ya está liberado y entonces con los actores hay poco contacto, aunque con algunos sí tuvimos algún contacto. Banderas, por ejemplo, en Pistolero, eh, se estaba buscando una guitarra para que es la que revienta en la cabeza de otro de los actores, y le llevó una guitarra a mi hermano que es de origen japonés, y él dijo, esta no la puedo romper, es una guitarra muy buena, pero se puso a tocar guitarra, y el señor toca la guitarra magistral, realmente es muy buen guitarrista y también cantante, entonces ahí fue una de las cosas que le conocimos, que normalmente no se dice mucho de él, y convivió con mucha gente, no así en Zorro, por ejemplo, que estaba recién nacida su hija, estaba Melanie Griff ahí, y prácticamente él llegaba derechito a su actuación y se regresaba, porque bueno, enfrente tenía una súper guapa mujer, eh, de la cual así casi supongo su esposa le decía, pues la volteas a ver cuando el guión te lo pide, pero hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, ahí estaba, sí tuve
pláticas en un poco de rato con el Rey de Texas, con Patrick Stewart y con Royce Shader, que por cierto, él, comentando con él, le decía que su película, que a mí se me hace más interesante, es una que en inglés se llama All That Jazz y en español El Show Debe Continuar, y no la por la que la gran mayoría lo conoce, que es Tiburón. Y él estuvo de acuerdo en eso, pero bueno, la cosa comercial muchas veces manda sobre la parte artística en esos temas. Pues sí, definitivamente debe haber personajes, y no solamente los artistas que salen a cámara, sino los artistas que están detrás, pues construyendo, armando, organizando, toda la cuestión de producción. Debe haber también gente bien interesante con la cual pues se puede tener contacto y se puede aprender muchísimo, ¿no? Me imagino que también muchos de ellos, algunos hermanos por ahí, como decías hace un momento, ¿no? Sí, sí, hay algunos hermanos. En Baja California conocimos a varios que son los que estuvieron supervisándonos el manejo de las plantas con Semarnat, de todo lo que se cortó en la parte semidesértica frente al mar para Troya. Y también, por ejemplo, he estado fuera de cine o series de televisión, he estado en un clip de comercial de una canción que fue El Perdedor con, eh, ¿cómo se llama? Iglesias, el hijo de Julio, Enrique Iglesias Enrique y el Iglesias. Buki, pero también en un comercial de Johnny Walker que se filmó en el volcán de el Nevado de Toluca. Y ahí el director, o Johnny Walker, le mete un poquito de dinero. El diseñador de producción de ese comercial era el mismo del Señor de los Anillos. Y este señor en un día salió 5 minutos tarde de su pick-up en Toluca para subir al Nevado. Se le olvidó su chamarra y con el frío que estaba haciendo allá arriba, no permitió que nadie le diera una chamarra. De origen alemán, y dijo que esto me recuerde que debo estar siempre puntual. Un señor de ese nivel, con esa lección nos dejó. Entonces sí, Fíjate. sí hay grandes gentes ahí también involucradas. ¿En qué proyectos andas ahorita, Ricardo? ¿O en qué andas ahorita, pues? Ahorita en el desempleo con la huelga de Estados Unidos, Ah, cierto, es cierto. eh, Ha de pegar pues, durísimo eso. el grupo que ya estaba, digo que no estaba trabajando cuando empieza eso, bueno, acaparan los temas de las películas que Netflix está haciendo, por ejemplo, en México, que no tienen ningún actor norteamericano, pero estábamos nosotros cerrando justo la tercera temporada de Acapulco, que en realidad se ha filmado todo en Vallarta, pero bueno, la serie se llama Acapulco con Derbez, y pues estamos empezando el cierre, que fueron 8 semanas, y bueno, no se pudo conectar con ninguno de los otros proyectos. Hay uno que me hubiera interesado mucho porque estaba filmando, se empezó a filmar cuando nosotros empezamos el, el cierre de Acapulco en Juchitán, Oaxaca. Entonces ahí hubiera sido muy interesante regresar trabajando y que le pagaran a uno por estar ahí 5 meses, pero bueno, no Claro. sé. Pero sí nos ha permitido. Entonces ahorita no estoy en ningún proyecto, parece que ya termina esa huelga y esperemos que se reactiven los otros proyectos que estaban encaminados. Antes de eso terminamos una que se está estrenando justo en el Festival de Cine de Michoacán, que se llama The Dead Don't Hurt, de unos canadienses, y otra que fue Washington Black, que se filmó parte en Veracruz también. Todo el cruce estuvo quedando en Jalapa y se filmó en varios lugares cerca de Laguna Verde y muy cerca de Jalapa también, por Jalcomulco, Ya. cerca de Jalcomulco.
Pues esperemos que la huelga se levante para que puedas seguir tu trabajo y puedas tener, acumular, seguir acumulando todas estas experiencias que son pues interesantísimas y que se siguen y que nos podemos seguir toda la noche platicando de ellas, ¿eh? Son muy, muy interesantes tus vivencias, tus anécdotas y debes tener muchísimas más. Pero a ver, Ricardo Mendoza Kaplan, ¿cómo fue que llega Ricardo al ajefismo? Bueno, mi primer encuentro con masonería es yendo hacia la escuela primaria y pasar enfrente de un templo masónico. Algún día me detuve, tal vez estando en cuarto o quinto año, a ver el letrero que tenían afuera con una bola de iniciales y ver que un grupo con RLS, Porvenir del Istmo 31, trabajaba una vez a la semana y los otros una vez al mes, porque eran todos de grados filosóficos. Y bueno, en la cabeza empezar a dar vueltas que qué grupo era y qué hacían, que trabajaban de noche y nada más un día a la semana o un día al mes. En Juchitán, un vecino, Antonio Carrasco Silva, este, empezó a promover la formación de las logias AGER. Desafortunadamente le toca una bala en un asalto bancario. Al mes de ese asalto, él fallece por complicaciones con diabetes. Entonces el gran maestro, Herón Justo Canseco, acelera el proceso de autorización y la formación de la logia y un mes después de que él fallece en septiembre 29 y más o menos el veintitantos de octubre empiezan a iniciar a hermanos bueno, a personas en la logia JEF, un grupo bastante interesante. O sea, nosotros fuimos vecinos de los Carrasco de toda la vida y los primeros 14 que nos iniciamos, 8 son hijos de masones y 6 no éramos hijos de masones. Entonces se hace un grupo bastante interesante con diferentes puntos de vista. De esos, además, 6 no éramos de Juchitán de origen. Entonces teníamos un enfoque o una formación un poco diferente. Hasta, bueno, el caso de mi hermano y el mío, que somos hijos de un migrante en primer generación de Estados Unidos y ella segunda generación de gente que vino de Lituania, Alemania y Hungría. Entonces había ahí una aportación bastante interesante en el grupo y bueno, así yo me inicié en 4 de noviembre del 77 en el AGEF. En Juchitán, a los 2 años me voy a estudiar a Jalapa y me afilio a una logia también que no es de jalapeños básicamente. En su estructura la formaron hermanos que venían de Poza Rica y del norte del estado, Julio, bueno, varios hermanos de ahí y algunos de Jalapa, y ahí continuó la carrera de la jefe. ¿Era Lucio Lira? No, Ese taller, entró ¿no? a Lázaro Cárdenas y Ah, estando Lázaro en Lázaro Cárdenas. Cárdenas, de hecho, se reactiva Lucio Lira. Estando nosotros ahí, se forma, bueno, apoyamos la formación de una logia en Perote, que desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, volvió a aparecer. Y teníamos contactos con logias del estado del Rito Nacional Mexicano también, básicamente del área de los Tuxtlas. Eh, de hecho, el código moral AGEF se genera en una de esas reuniones con participación de algunos hermanos del Rito Nacional Mexicano, que eran logias AGEM, no AGEF. Y bueno, en Jalapa se genera el código moral AGEF, que por cierto en el Vademecum hay una de las líneas que está mal escrita, pero bueno, ya se les avisó que deben de hacer esa corrección. Oye, Ricardo, y en ese contexto les toca construir en realidad
buena parte de lo que define ahora el jefismo mexicano, ¿no? Así como dices en el Código Moral, me platicabas que también, por ejemplo, tuvieron participación en el diseño incluso de las pruebas, ¿no? Sí, a mí todavía me tocó la novatada, pero estando ahí, el guía era Rafael Jara Vicente. Este, Se empezó a darle la estructura que ahora tiene con, con la presentación de cada una de las pruebas, al final la interpretación de cada una de ellas, pues como las conocemos ahora, que eran 7, si no mal recuerdo, en ese Sí, entonces. sí. Todavía 7. Las que Sí, ustedes enseñaron seguramente. Y es en muy ese probable. panorama te toca un jefismo nacional muy unido, ¿no? Muy cercano en contacto. ¿O cómo era? Sí, sí, aunque sí, nosotros, bueno, estando en el AGEF y el tiempo que estuve de instructor cuando regreso a Juchitán, fui instructor de la logia, de mi madre logia. Ya después que me voy a Coahuila, ahí la logia a la que yo ingresé no tenía una logia jefe, entonces visité algunas veces el taller, pero no llegué a ser su instructor. Sí era una logia, era un jefismo bastante unido. Nos tocó también la transición, bueno, en Veracruz siempre fueron, no sé si hasta ahorita, pero fueron o logias masculinas o logias femeninas, y había el requisito de que para poder auspiciar una logia, para poder formar una logia femenina AGEF, aunque la auspiciaba una logia varonil, tenía que haber una logia femenil para que se asegurara de las hermanas que quisieran continuar la carrera en la masonería, lo hicieran, ¿no? Entonces yo sí me afilié a Lázaro Cárdenas del Río, y tenía una disposición Lázaro Cárdenas de que si uno tenía alguno de los 3 puestos directivos y cumplía sus 21 años a medio año, podía terminar el año ejerciendo ese puesto, y hasta entonces se le daba su carta de licenciamiento. Entonces yo era el asesor primero. Cuando llego a los 21 años, termino el día 5 de diciembre, me entregan mi carta de jefe licenciado u honorario. Ese mismo día me presentan ante Concordia y ese día me inician en Concordia. De las 3 4 de la tarde a las 7 de la noche que llega a Concordia. Así es, y terminamos a las Increíble. 9, 10 de la noche. Ahí nuestros instructores eran unos personajes bastante importantes. Uno era Régulo León Arteta, John Jeppesen Pedersen, y un hermano que ahorita no me puedo acordar de su nombre, pero eran hermanos de bastante empuje y bastante valía. Para los que, por ejemplo, nos escuchan, Régulo y John Yepes fueron de los fundadores del Rito York aquí en Jalapa, para que nos hagamos una idea de la magnitud de personajes. Así es. ¿Y es una Imagínate. transición que te resulta natural o fue muy raro incorporarte a la masonería? Eh, no, fue bastante natural. Yo sí estaba trabajando, lo cual ayuda un poco, pero sí es un poquito fuerte para muchos de los hermanos AJEF, porque el ritmo que se trae como AJEF es bastante más acelerado que el de la masonería, y eso puede crear para algunos algún conflicto. Pero para mí siento que no lo fue. O sea, me inicié en el 81 en diciembre. En junio del 82 recibí el segundo grado, y en noviembre el tercer grado. Y en el 84 me uno desde finales del 83 a un grupo que empiezan a formar las logias mixtas en Veracruz, y a la postre termino siendo el primer venerable maestro de Betel número 1. El hermano Sergio estuvo también en esa logia, y ya después me voy a Juchitán en el 85. Que habías llegado acá en el 77, o sea, 77. 8 años de actividad intensa, llegas a ser
asesor primero, te inicias, llegas a ser maestro y terminas siendo venerable maestro antes de regresar a Juchitán. No, bueno, sí, venerable maestro en Betel. En Concordia no llegué a ser venerable maestro. Bien Y ahí intensa, me cara. inicié incluso más o menos un año antes de irme a Juchitán, me inicié en las logias filosóficas. En el Wow. 87 más o menos, 80, no, 84 también. Tu carrera masónica continúa en los grados filosóficos en Oaxaca, entonces. Sí, y cuando me voy a Oaxaca, me entero que allá únicamente hay logias de Valle de México. Entonces me doy de baja en Lucerna, me afilio, me inicio en Puente de Alvarado, ahí llego al grado 14. Posteriormente, en el 89, nos mudamos a Coahuila y en Acuña regreso a las logias de Lucerna y ya recibo hasta el grado 18. Excelente. ¿Cómo fue que regresas a Jalapa? Entonces, Jalapa, pues como muchas de las cosas en mi vida muy circunstanciales, mi padre fallece en septiembre del 2001. Yo había regresado un poco para ver temas de la titulación y a mi madre se le presentan dos opciones: irse a Jalapa, donde estaba mi hermana, o sigue estando mi hermana mayor, o a Oaxaca, donde vivía otro hermano, pero coincide con todo este movimiento que hay en contra del gobernador en ese momento, Ulises, y ella decide irse a Jalapa y yo me voy con ella a Jalapa. Ahí regreso y me afilio, aunque había dicho que iba hacia algún otro taller, termino afiliándome en Concordia otra vez. Por ahí algunas cosillas encontramos que, que decidí era más importante ir a meter ahí una cuña que rompiera con unas cosas que se estaban haciendo por inercia. muy bien. ¿Cómo es tu ingreso entonces, ya estando en Jalapa, al Rito York? ¿Cómo Y llegas ahí? hablamos Sergio Alba, eh, el año fue fue como por el 80 digo, el 2000, pues no recuerdo bien el año, creo que fue 2003, 2000, no es cierto, en el 2009 me inicio en la novela, a la postre termino presidiéndola. El año en que presidí yo la novela estuve parte de ese año trabajando, creo que fue en Little Boy en Tijuana. Entonces, una vez al mes viajaba a Jalapa para presidir los trabajos y lo demás ya era a control remoto, digamos, desde Rosarito, Playas de Rosarito en Baja California. Pero sí, ahí estuvo. Una vez al mes viajabas, cruzabas toda la República solamente para trabajar en el capítulo. El fin de semana estar en Jalapa y nos íbamos de regreso para allá. ¿Le ven, gente? Aprendan. Un recorrido muy vertiginoso desde siendo a jefe, pasando por las logias azules, después capitulares, Rosacruces, en distintas instancias de tu vida y luego dentro de los cuerpos York, ya en los 2000 entrados nuestro hermano Ricardo Mendoza, qué bárbaro. Y para ti, ¿qué ha significado la masonería? ¿Qué es para ti ser masón? ¿Qué impacto tiene en tu vida? Pues bueno, yo siento que desde AGEF abre un panorama a poder discutir y dialogar con toda la fraternidad del mundo una serie de temas que normalmente no se llegan a tratar en el mundo profano, y el tener contacto con gentes de diferentes antecedentes, diferente formación, pues enriquece mucho el conocimiento que va uno adquiriendo. Entonces, en ese sentido,
Siento que ha sido una aportación bastante importante que termina ampliando, abriendo este bagaje cultural que sirve también de apoyo en otras actividades que uno realiza, ya sea dentro de la construcción o dentro del cine, porque aunque entro en el 2001 ya de lleno a hacer cosas de cine, sí hubieron dos pausas en aquel entonces de la fiebre estacional que hubo con todo un revuelo que se detuvo mucho la industria del cine también. Estuve trabajando 2 años, una maquiladora en San Miguel Allende y otra bastante grande en León, Guanajuato, y de ahí regreso otra vez al cine. Entonces ha sido esa convivencia, ya sea en una de las dos áreas, ya sea en cine o en construcción. Y en la masonería, bueno, me afecta un poco porque estar en proyectos de tan corto tiempo y en diferentes lugares, que me ha permitido ir incluso a Colombia, Costa Rica y Perú y Chile, este, hacen, terminan apoyando o creciendo y sirve mucho también ese paso a través de la masonería. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de la masonería ahorita? Eh, Cerca de 7, 7, entre 7 y 9 años, sin estar trabajando en forma continua con logias. He visitado algunas, pero ya es una cuestión muy esporádica. Yo he sido en contacto con algunos hermanos, incluso al recomendado a un candidato, pero no me ha permitido estar ya afiliado. No se me hace muy honesto el estar en un taller y estar el 90% del tiempo fuera en el que está uno oficialmente, digamos, estar en la mayor parte del tiempo de viaje, pero bueno, ya, ya se sentarán las aguas y volveremos a trabajar en forma regular. Claro, ojalá y se pueda lograr. Bueno, me nos dices que llevas más o menos 7, 9 años fuera de la masonería, bueno, de forma regular, porque sí has estado visitando. Va ya casi para terminar, cómo ves la masonería en comparación con la masonería de cuando tú te iniciaste? ¿Cómo ves la masonería? ¿Cómo ves en la actualidad a la orden? Este, ¿Crees que la masonería ha estado perdiendo un poquito de fuerza o que la gente ya no se interesa tanto en la masonería? ¿Cómo la ves tú? En comparación, repito, a cuando tú te iniciaste. Creo que, bueno, incluso en aquel entonces había mucho del tema de la política confundido el enfoque, o sea, de que para poder destacar en la política había que meterse a la masonería. Recordemos por ahí algunos líderes sindicales que llenaron a Concordia y luego la vaciaron cuando ellos se fueron también. Y esa idea como que estuvo flotando mucho tiempo en el ambiente, siento yo, de la masonería, cuando es al contrario. O sea, si uno es congruente con sus principios, termina destacando en la sociedad, y ese es el enfoque primordial, siento yo, que debe de ser. Actualmente siento que sí está muy politizado y se ha alejado un poco de lo que predicábamos, digamos, en logias como Betel, el retomar la vivencia del símbolo y no llevarlo en el plano simbólico, únicamente en el plano especulativo. De ahí yo creo que no ha cambiado mucho, pero bueno, sí hay voces que empiezan o que siguen insistiendo en el tema de que debemos de ser un poco más, vivir más el símbolo que especular sobre el símbolo. Hablando de símbolos, siendo un arquitecto, un constructor, eh, afín a las herramientas de construcción, eh, creo que ha sido un paso también natural tuyo a estar en la masonería, también en ese sentido. Definitivamente. Sí, o sea, hay
una familiaridad en una serie de cosas que se explican en algunos rituales de masonería que permiten entenderlos un poco más rápido, y también el paso dentro de la JEF permitieron acelerar un poco, digamos, el proceso al tener, no como ahorita se especula tanto, siento yo, con el esquema mnemotécnico, sino siendo lo más apegado a eso, a la mnemotecnia, el que quedan grabados en el subconsciente una serie de procesos que facilitan el transitar en los siguientes grados. Ricardo, te ha tocado enfrentar una serie de cambios, de formas de trabajar, de grupos diferentes. Después de toda esta trayectoria en los distintos cuerpos de la masonería, ¿tú qué piensas? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena ser masón? Sí, o sea, definitivamente sí, aunque, o sea, siempre, como en muchas cosas, el compromiso personal va a ser lo que va a definir el desarrollo de uno. O sea, el estar, como algún hermano, me topé con algún hermano en Cuchitán que orgullosamente decía llevar 7 años en el grado de compañero, y decía, bueno, ¿y entonces dónde estás y qué estás haciendo? Si, si en 7 años no lo has podido trascender y pasar al siguiente escalón, a subir al siguiente escalón. Entonces, depende obviamente mucho del individuo y de los maestros que se vayan teniendo en el camino también. Excelente. Pues bueno, ha sido un honor para todos nosotros. Bueno, lo digo de forma personal, un honor para mí, Ricardo, después de muchos años, reencontrarte, saludarte nuevamente. Y bueno, eres una persona que tanto en su trabajo profano y en el ámbito masónico ha aportado muchísimo, ¿no? Esta trayectoria que has recorrido durante tu carrera masónica y que ha marcado a la masonería y al jefismo moderno es muy importante y no se puede soslayar, ¿no? Entonces, pues ha sido un honor tenerte aquí de invitado. Agradecemos tu tiempo, agradecemos que nos hayas prestado un poquito de tu tiempo para poder platicar con nosotros. Espero que no sea la última vez y espero que pronto puedas regresar a trabajar, tanto en tu trabajo profano como masónicamente hablando. Y Así además que que... trabaje con nosotros. Por supuesto, claro, 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 claro. En cualquiera de los grados que tú desees, pues, esperemos que puedas acercarte con nosotros. Cuando vengas a Jalapa, acércate a Haza, que es el que ahorita está más cerca de los trabajos de York y todo eso. Si llegas a ir a Tamaulipas, pues ahí está Andrés, y yo sé que con todo gusto te van a recibir. Entonces, pues vamos a despedirnos, queridos hermanos tabernos. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? Pues nada, simplemente agradecer el espacio a nuestro hermano Ricardo Mendoza Caplán, verdaderamente un placer para mí conocerlo. Yo no tenía el gusto, pero aparte de la personalidad que es dentro del ámbito artístico, la cinematografía en particular, se ve que es una gran persona y muy afable, muy cercana con los demás. Y aparte el espíritu también masónico que nos comparte nuestro hermano Ricardo esta noche, todas esas facetas, ¿no? La profesional, la humana y la masónica, eh, y se ve también su acervo cultural muy bien cimentado, lo cual a mí me place estar compartiendo este momento con él, con mi hermano Ricardo Mendoza. Muchísimas gracias. Casa. Agradecer, definitivamente agradecerle a Ricardo. Tenía muchos años que no tenía el gusto de platicar con él. De repente por ahí nos encontramos en un grupo de Telegram sobre exajefistas, luego ver lo que se va publicando en el Facebook, pero en realidad tenía, desde que yo era jefe todavía, tenía años que no tenía la oportunidad de compartir con él. Imagínense, era desde que Madrid era joven. Entonces, es siempre muy grato platicar contigo, Ricardo, aprender de ti, y sin duda tenemos muchos pendientes y mucho que hacer, mucho que seguir trabajando
por mejorar lo que tenemos, pero también por recuperar nuestra historia, ¿no? Por establecer este nexo con piezas fundamentales de lo que ahora es el ajefismo y la masonería veracruzana, gracias a personajes como tú. Y pues de verdad, gracias por acompañarnos en esta emisión con este interés que tenemos de que los hermanos que nos ven en la República y fuera de la República conozcan que hay grandes personajes dentro de nuestros hermanos que no son solo los héroes de hace 200 años, ¿no? Sino personas del aquí y del ahora que en sus diferentes trincheras están trabajando y marcando una diferencia. Así es. Ricardo, Pues agradezco la invitación. Para mí también es un honor el poder estar con ustedes, el poder compartir algunas cosas y bueno, yo creo que seguiremos trabajando por mucho rato, ya sea dentro de un taller o fuera del taller, porque al final de cuentas nuestro desarrollo en la vida diaria es la proyección de lo que hicimos en los talleres también. así es. Pues queridos hermanos y querido público en general, pues ahí está el programa de este mes. Nos tardamos un poquito, pero ya deben estar acostumbrados a que nos tardamos tiempos totalmente indefinidos para hacer nuestros nuevos programas. Yo espero que no tardemos mucho. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Que no, ojalá y no nos tardemos mucho para hacer el siguiente programa. No sabemos cuánto nos vamos a tardar. La cosa es que pronto van a tener noticias de nosotros. Mandamos en un día de estos, exactamente. Mandamos un abrazo a Omar Chávez. Omar, que todo esté muy bien, por favor. Arturo Nicolai Sevilla, también te mandamos un abrazo, te extrañamos acá en la taberna. Y bueno, le damos otra vez las gracias a nuestro querido hermano Ricardo Mendoza Kaplan. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y gente, pues nos vemos el próximo programa de la Taberna del Pollo y el Metate, o en la próxima cápsula del Taberneando con. Acuérdense, denle like, compartan a sus logias, a sus hermanos, a sus hermanas, a todos los que ustedes quieran, compártanlo. Y por favor, Illuminati Arreos, patrocínanos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego. Salud.